además tiene una dirección moral de los carismas. Vamos al quinto punto de hoy. Miren cómo nos ha rendido. Dirección moral de los carismas. Las virtudes, los dones y los frutos del Espíritu. A ver si logramos hacerlo aquí. Miren, las virtudes. Hermoso. Esto es del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica fue emitido con un decreto llamado el depósito de la fe. Depositum Fidei se llama. Entonces, el Depositum Fidei, el resultado es el Catecismo de la Iglesia Católica. Los numerales 1803 a 1829. Ahí está todo lo de las virtudes explicado. Yo aquí saco un pedacito nomás, copiado. Esto ni siquiera son mis palabras, es copiado. Solo quito cosas y pongo ahí, pero si tú quieres ver más sobre las virtudes, busca el Catecismo de la Iglesia en papel o en internet, eso está. Y mira los numerales, 1803 hasta el 1829, no es mucho, son 2 hojitas para hablar de las virtudes. ¿Qué es una virtud? Miren tan bello. Ya lo habíamos mostrado en la fe, para hablar de la fe, pero ¿qué es una virtud? La virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien. Habitual y firme de hacer el bien. O sea, de tanto que se practica una virtud, como la fe que habíamos señalado, tanto que se practica, se vuelve habitual. Se encarna, les dije yo, se encarna. La virtud llega al punto en que se hace vida en la persona. Permite a la persona realizar actos buenos y dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, tiende hacia el bien y lo busca, lo elige a través de acciones concretas. O sea, las virtudes solo tienen una dirección, hacer el bien. Nada más, solo tienen una dirección, hacer el bien. Una virtud, uy, es que es virtuoso para asesinar gente. No, eso no es bueno. Eso no es hacer el bien. Es que es virtuoso para convencer a las personas para que vayan a abortar. Eso no es hacer el bien. Espero estar siendo claro. Entonces existen las 4 virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Escuche bien. Miren esto. Se llaman cardinales por los 4 puntos cardinales. Por eso se llaman cardinales, 4 puntos cardinales. Entonces, por eso son 4. Y por eso son cardinales. Ya vimos por qué virtudes. Porque hay que practicarlos. La prudencia, esa me cuesta a mí, pero ahí voy. La justicia, la fortaleza y la templanza. La templanza. Noten ustedes todo el trabajo que hay que hacer en cada una de ellas, de practicar y practicar y practicar y practicar hasta que se encarnan, hasta que se hacen carne con uno. Por eso es habitual y firme, habitual, se vuelven hasta hábito, ya no se pueden quitar ese hábito. Y las virtudes teologales se fundan y animan la característica y caracterizan el obrar moral del cristiano: la fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales. Es decir, se fundamentan en la relación con Dios. Las virtudes cardinales las puede practicar cualquier ser humano, aunque no crea en Dios. ¿Queda claro? Las virtudes cardinales las puede practicar cualquier ser humano, aunque no crea en Dios. En tanto que las virtudes teologales son movidas por la relación con Dios. Entonces, por eso la fe, movida porque hay una seguridad que pongo en un Dios. La esperanza de que la vida no se acaba con la muerte. La esperanza de que después de la vida hay vida. La esperanza que lleva a superar el miedo a la muerte. Y la caridad o el amor. Caridad, porque así dice en el catecismo, o el amor, que es lo mismo. Es porque ágape, en griego, lo pasaron al latín como caritas. Entonces, de ágape a caritas, pues la misma palabra, y solamente que se llamó, lo dejaron del latín caridad. Bien, entonces, esas virtudes teologales se fortalecen en la relación con Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
se van a fortalecer. Amén. Muy bien. Bello. De los dones ya habíamos hablado algo, pero el catecismo nos dice también, en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1831, y hay más, pero quiero señalar, dice allí el catecismo: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Cómo le parece? Pertenecen a la plenitud del Hijo de David, como lo muestra, de Cristo, Hijo de David, como lo muestra Isaías 11, 1 y 2. Eso ya lo habíamos estudiado en una clase anterior, para hablar de los dones. Miren tan bello, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes las reciben. O sea, nos está mostrando que hay una relación entre virtudes y dones. Hay una relación. Por eso aquí el dibujo lo muestra. Completan y llevan a su plenitud las virtudes. Por eso es que yo les decía, los dones ayudan a la santidad. Los dones conducen y fortalecen el camino de santidad. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Dóciles para las inspiraciones divinas. Eso lo vamos a tener en la próxima clase, cuando hablemos de los carismas, esa inspiración. Imagínense cuando hay que utilizar la prudencia, esa virtud cardinal de la prudencia, para usar el carisma de liberación, o el canto en lenguas, o la oración en lenguas. Hay que utilizar a veces la prudencia, porque yo puedo estar muy metido dentro de la Eucaristía, pero no voy a resultar gritando y alzando la voz orando en lenguas, porque no es prudente en ese momento, no es prudente. Entonces, es necesario que los dones y las virtudes se complementen bajo la inspiración divina. Dice Romanos 8, 14 y 17. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por tanto, tenemos esas inspiraciones divinas, porque son nuestra herencia dada por el Señor. ¿Cómo ven? Y de los frutos del Espíritu Santo, de los que ya hablamos también, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1832. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu como primicias de gloria eterna. Por eso están en camino a la santidad. Son perfecciones, nos ayudan a perfeccionar nuestro camino. La tradición de la Iglesia enumera 12. Amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Que están en Gálatas 5, 22, 23, en la versión de la Vulgata. Y los otros 3 son tomados de Colosenses y de Efesios, que aparecen también frutos del Espíritu allí, solo que menos cantidad, no 9, sino menos, y se complementaron. Entonces, ya se tradujeron y se complementaron los 12 frutos. Estos 12 comienzan siendo semilla y van a crecer y van a avanzar y se van a fortalecer. Amor, gozo o alegría, paz, paciencia, amabilidad o longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre o humildad, fidelidad o modestia, continencia, que es el dominio propio, y castidad. Ahí están, hermanos y hermanas. Carismas que son fortalecidos y que son guiados de manera adecuada. Porque les dije algo que no es bonito decirlo, pero se los dije una vez. Los carismas no son señal de santidad. Es decir, hay carismas que las personas las pueden utilizar para el mal. Desafortunadamente sí. ¿Qué son señal de santidad? Las virtudes, los dones y los frutos del Espíritu Santo. Y aquí una descripción de ellos. Entonces, noten ustedes, tienes 4 virtudes cardinales, más 3 virtudes teologales, más 7 dones del Espíritu,
más 12 frutos del Espíritu. Y eso te da 26. 26 recursos o herramientas, orientaciones del Espíritu Santo para que vivas en santidad. 26 para que ya están en ti estos 26. Son tuyos, están dentro de ti. Súmale al inventario. Súmale al inventario de lo que el Señor te está regalando. Te está regalando, ya los tienes en ti, las virtudes cardinales ya están en ti. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hay que practicarlos y practicarlos y practicarlos. Ya están en ti las virtudes teologales porque tú crees en Dios. Fe, esperanza, porque crees en la vida eterna, y caridad, porque estás atento a servir a otros. Tienes además los 7 dones en el bautismo y en la confirmación: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y además tienen los 7 frutos, los 12 frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Sumas y te dan 26, y eso es tuyo. ¿Cuándo pensaste que Dios era tacaño y que no te daba nada? ¿Cuándo pensaste que Dios era tacaño y que apenas si te daba un carismita? Es que un doncito, a ver. Cuando mira, todo esto es para ti. Todo lo que el Señor trabaja es para ti. Tú eres quien tiene derecho. Me encontré este diagrama que me llamó la atención. Carismáticos sin identidad y pertenencia no crecen, más bien asustan. Asustan. Carismáticos sin identidad y pertenencia no crecen. No crecen.